Pues muy bien, agradezco mucho la presencia de todos los que estén por aquí. Me parece que también la plática va a ser grabada para que se pueda ver después con mucho gusto. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Y me gustaría abordar el tema de nutrición desde una perspectiva mucho más práctica. Creo que los acercamientos que hemos tenido en general con nutrición muchas veces no son tan atractivos o tan agradables porque pues nos hablan de fórmulas y nos hablan de componentes y nos hablan de requerimientos y de muchas cuestiones matemáticas que si bien son importantes aprender, la realidad es que hay cosas más básicas en la práctica que nos pueden ayudar a poder tomar pues decisiones más rápidamente con los pacientes para poder detectar problemas que estén pues relacionados con la parte de nutrición o saber cuándo va a ser el momento exacto o específico en el cual pues podemos o debemos ya remitir a ese paciente a un nutriólogo, ¿no? Entonces, pues bueno, el objetivo de esta plática es pues visualizar un poco de esto y bueno, pues iremos platicando. Entonces, procedo a compartir mi pantalla. Por favor, confírmenme que se vea de correcta forma la presentación y déjenme poner esto aquí. Lo tenemos por aquí y listo. Muy bien, creo que se ve bien ahí, ¿verdad? Y ya lo estás compartiendo, falta que te haga, ahí está, ya se ve como en modo presentación. Muy bien, pues excelente. Entonces vamos a iniciar con la plática y bueno, pues la del día de hoy se titula Generalidades de la nutrición en la clínica diaria. Déjenme mover un par de cosas que tengo aquí. Me están estorbando para la presentación. Yo quité esto y listo. Bueno, entonces vamos a iniciar analizando un poco cómo es el manejo de la nutrición normalmente en la clínica. Si bien un tiempo de mi ejercicio profesional lo desarrollé directamente en zoológicos, la realidad es que el resto pues ha sido en clínica privada. Entonces me ha permitido observar a través de las experiencias con otros colegas, pues cómo es en general el abordaje de este tipo de situaciones y me he dado cuenta de manera general que el abordaje de nutrición siempre es lo más básico posible y muchas veces ni siquiera es directamente abordado. Considero que es un área que no está aprovechada y que está olvidada en la clínica porque nos enfocamos mucho durante el examen físico a tratar de determinar ciertas cuestiones en específico, pero la realidad es que muy pocos de nosotros ponemos énfasis en lo importante que es la nutrición y ni siquiera tenemos que pensar en grandes cálculos o en grandes datos, sino simplemente pensar desde la perspectiva inicial, pues de un paciente que llega a la clínica y que mi interés inicial tiene que ser, pues también qué es lo que está comiendo, ¿no? Entonces nos empezamos a centrar en padecimientos, nos centramos en el problema que viene y si por ahí tenemos un poquito de suerte, pues bueno, eh, preguntamos qué es lo que puede estar pasando, ¿no? ¿Qué es lo que el paciente puede estar comiendo? Y muchas veces olvidamos que muchos de estos padecimientos pueden tener un inicio o un origen nutricional o puede deberse a un problema nutricional que se esté presentando en ese momento, ¿no? Y esta nutrición no debe de limitarse a preguntarse realmente lo que come el paciente, sino realmente, digamos, lo que debería de comer el paciente propiamente y la cantidad, ¿vale? Y la diferencia entre lo que ofrecemos y la diferencia entre lo que realmente está comiendo y lo que debe de comer, ¿vale? Entonces, ¿qué tan común es escuchar en la clínica que los propietarios nos dicen, le doy croquetas, pero no se las come, así que le doy un puño de pollo, ¿no? Entonces, si la pregunta inicial es qué come el paciente, la respuesta inicial va a ser croquetas. Y si nos quedamos con eso, pues bueno, vamos a pensar que el paciente come croquetas, cuando la realidad es que quizá no es así. Ahora, comer croquetas, pues también nos interesa saber qué tipo de croquetas se está comiendo en este caso y cómo se les están ofreciendo, ¿no? Porque entonces yo puedo relacionar. Si yo veo un paciente con obesidad y sé cuánto está comiendo, puedo empezar a relacionar si esa obesidad tiene que ver con lo que está comiendo o viceversa, ¿vale? Entonces esto es muy importante y muchas veces se nos va, ¿no? Entonces sí come croquetas, pero no le gustan, así que le doy pollo. Entonces realmente ese paciente come pollo y ese puede ser el origen del problema, por citar un ejemplo. Ahora,
tenemos que saber, pensando en el tipo de alimento, pues bueno, qué marca de alimento, si es que son croquetas, qué tipo de alimento, si es que es comida casera, en qué cantidad y qué ingredientes principales está comiendo el paciente. Y aquí es donde se empieza a complicar y a poner un poco interesante, porque la mayoría de los propietarios no sabe cuánto da de comer. Y al no saber cuánto da de comer, no podemos nosotros relacionar si ese consumo de alimento puede estar generando de inicio lo que estamos viendo a simple vista, un valor de peso quizá elevado o bajo, o un valor de condición corporal quizá elevado o digamos bajo, ¿no? También tenemos que conocer todo lo que se da de manera extra. Sí come una ración de croquetas y sí come croquetas en la mañana y en la noche, pero a media tarde le ofrezco una porción de alimento casero, le ofrezco muchos premios, le ofrezco en la noche un taco al pastor, no sé, cualquier cosa que se les ocurra. Yo creo que en clínica hemos visto muchas cosas de este tipo y esto es una parte importante, empezar a construir no solamente lo que ofrezco como comida diaria, sino esas cosas adicionales y también lo que se utiliza como tal para entrenamiento. Pasa muy seguido que de repente resulta que el paciente quizá no come en exceso, pero de repente utilizan 50 premios porque lo están entrenando. Y muchas veces la justificación de esto es que necesito estarle constantemente dando un refuerzo positivo para que aprenda un comando o para que repita cierta cuestión, cuando la realidad es que quizá estoy exagerando en la cantidad en volumen total de lo que estoy ofreciendo. Podría a lo mejor hacer premios más pequeños y tendría el mismo resultado y bueno, pues nos genera como tal un problema. Y conocer también quién le da de comer, en qué cantidades y en qué horarios. No saben qué complicado resulta muchas veces esto, porque de repente lo que sucede es que pues una persona da de comer y como de repente ve el plato vacío, otra persona sirve y luego resulta que pensaron que el paciente comió y ya no le sirvieron, pero realmente no comió y come hasta el siguiente día y el paciente ya vomitó en la mañana. Entonces hay una dinámica ahí un poco interesante que recabando toda esta información pues nos puede ayudar a empezar a determinar qué de lo que le puede estar pasando al paciente puede llegar a tener un origen nutricional agudo o incluso un origen nutricional crónico. Esta imagen de aquí me gusta mucho porque realmente es un grupo de WhatsApp que hicieron en una casa para que por ahí avisaran quién le dio de comer a la gatita, porque resulta que la gatita tenía un tema de sobrepeso y como no se ponían de acuerdo, y la gatita le pedía comida a todos, pues obviamente generaban eso, con eso un problema, ¿no? Entonces, cualquier estrategia que funcione para esto es válida, pero nuestra labor como profesionales de la salud, pues es conocer cómo estamos con este tipo de situaciones de manera general. Muy bien, entonces, también es importante conocer la unidad de medida que utilizan los propietarios para los alimentos. Es muy común que te digan, le doy una taza, le doy una cuchara, le doy un vaso medidor, pero la realidad es que esto es demasiado subjetivo. ¿Cuánto es una taza? ¿Cuánto es una cuchara? ¿Cuánto es un vaso medidor? Y eso nos puede llegar a generar pues ciertos problemas, ¿vale? También, ¿cuál es el criterio de elección de alimento? Esto es importante. ¿Por qué el propietario eligió en primer lugar el alimento que está ofreciendo? ¿O por qué se está inclinando hacia otra forma de alimentación adicional, ¿vale? Es por precio, es por mercadotecnia, es por una recomendación, ya sea de un profesional o ya sea de alguien que no es profesional, porque también sucede, o la facilidad propiamente de obtención, porque esto va a, también a determinar pues lo que podemos o no podemos hacer pues en determinado momento. Creo que tenemos un par de preguntitas por aquí. No. Ok, ya están poniendo nombres. Muy bien, hay que seguir ahí con las indicaciones. Bueno, ahora, hay que recomendar con base a los objetivos que queremos lograr. Esto es algo muy importante. Los nutriólogos, digamos que debemos de mantenernos en la medida de lo posible lo más imparciales en cuanto a la cuestión de recomendación de alimentación. Si bien habrá variedades de alimento, formas de alimentación o marcas inclusive de alimento que nos llamen la atención, la realidad es que no podemos inclinarnos solamente por recomendar un tipo, una manera de alimentación, porque esto sería una recomendación sesgada, ¿vale? Yo sé que muchos de nosotros trabajamos en clínicas y muchos de nosotros podemos obtener alguna comisión por la venta de algún tipo de alimento, pero esto es un arma de doble filo, porque al final de todo, si nosotros mismos estamos recomendando una forma de alimentación que no es la ideal, eso nos puede generar un problema. Y les puedo adelantar con toda certeza.
el mejor alimento del mercado en cuanto a nutrientes, en cuanto a nivel de proteína y demás, puede ser el peor alimento para una mascota con ciertas patologías. Entonces, en este caso, si nuestra recomendación está más guiada hacia lo que yo quiero vender que lo que realmente necesita la mascota, pues podemos llegar a tener una cuestión de sesgo que puede venir a repercutir en la salud y el bienestar del animal en corto, mediano o largo plazo. Y también tenemos que tener confianza con el propietario. Si yo le recomiendo al propietario un alimento de prescripción hidrolizado, porque estoy sospechando que este paciente es un paciente atópico y necesita tener un alimento específico para esto, o ya traté de hacer descartes y no me ha funcionado, entonces el propietario, si me tiene confianza, me va a decir, oye, quizá no me alcanza para esto, hay algo que se pueda hacer, a lo mejor no va a haber alguna alternativa, pero vamos a saber que va a ser difícil que el propietario lleve esta guía que nosotros estamos indicando. O de repente, si el propietario nos tiene confianza, nos va a decir, oye, doc, ¿sabes qué? Llevo 3 días tratándole de dar el alimento hidrolizado y no se lo quiere comer, así que ya le puse arriba pollo, ¿vale? Con lo cual, pues el alimento hidrolizado no funciona para nada. Entonces, este tipo de cosas son importantes porque si nuestra recomendación, igual que en cualquier otra área, se queda en esto de que yo ya le dije que debe de comer esto y lo tiene que comer y no le doy un seguimiento, entonces a lo mejor yo voy a creer que el paciente va muy bien y voy a sentirme el mejor veterinario del mundo, cuando la realidad es que lo que estoy recomendando al día siguiente ya no está funcionando y eso hace que pues obviamente el paciente no evolucione satisfactoriamente, ¿no? Entonces a veces nos damos un poco de topes porque creemos que un caso se está complicando porque empezamos a buscar otras alternativas cuando la realidad es que a lo mejor desde el principio el propietario no nos hizo caso y quizá no nos hizo caso no porque no nos creyera o no porque no nos tenga confianza, sino porque a lo mejor en ese momento no pudo cubrir lo que necesitábamos y entonces tenemos que buscar la manera de adaptar esto. Esto es una parte muy importante a mí en la que me gusta hacer énfasis. Se trata de que nosotros adaptemos la nutrición al paciente. No se trata de obligar al paciente a adaptarse a la nutrición, porque en ese proceso vamos a tardar mucho tiempo y en ese proceso podemos equivocarnos mucho. Entonces, dentro de la medida de las posibilidades que tenga el propietario para dar un tipo de alimentación y dentro de lo que el mismo paciente pueda llegar a aceptar, es donde yo tengo que buscar la mejor recomendación posible. Y a lo mejor yo no voy a poder llegar al objetivo final que yo quiero con un paciente, pero voy a tratar de estar lo más cerca posible después de meditar cada una de estas situaciones. Por eso es que esto no es una receta de cocina, sino más bien es una evaluación individual como lo haríamos con cualquier paciente. Bueno, ahora, los requerimientos, ya sabemos, tanto energéticos como nutricionales en general, pues van a variar durante las etapas fisiológicas. Entonces, si los requerimientos energéticos y nutricionales varían en las etapas fisiológicas o después de un procedimiento o después de un cambio de rutina o después de un cambio de actividad, entonces también la nutrición debería de cambiar con esto, porque si no, entonces es donde empezamos a generar que esa nutrición ya no se adapte a ese paciente y que después tengamos que resolver un problema que a lo mejor inicialmente hubiera sido fácil de controlar. Y justamente es esto, como todas las áreas de medicina, no se trata de resolver el problema, sino de prevenir que suceda. Probablemente no voy a prevenir que genéticamente hablando un paciente presente una patología, pero voy a hacer que todo lo que yo pueda hacer de manejo medioambiental dentro de lo que incluye la nutrición, para que este proceso sea lo más lento posible o no sea tan agresivo en su momento. Y se requiere pues también una actualización constante, ¿no? No en todas las áreas, por supuesto, pero también en el área de nutrición. Y me he topado mucho con estas cuestiones. Nutrición no es lo mío. Nutrición no me gusta. Nutrición no me llama la atención. Nutrición me aburre. Pero realmente no es lo de nosotros cuando realmente vemos nutrición en todo momento, en todos los pacientes y de todas las formas posibles. O sea, entonces, ¿cómo voy yo a negarme a ver un área que estoy viendo todos los días? Porque no todos los días los pacientes se enferman, no todos los días los pacientes necesitan vacunas o no todos los días necesitan una cirugía, pero todos los días comen. Eso se los aseguro. Entonces, realmente es un cambio de visión hacia la parte nutricional y realmente no queremos que sea lo que a nosotros nos gusta o sabemos o podemos ocuparlo como una herramienta. No quiero que se vuelvan nutriólogos, pero sí que vean esto como una herramienta para poder ayudar en general a los pacientes que les puedan llegar en su ejercicio profesional. Bueno, ahora, se habla mucho de nutrición, se habla mucho de alimentación, entonces, ¿realmente hacia dónde va la tendencia propiamente?
La nutrición es la ciencia que se encarga de garantizar el aporte correcto de los nutrientes para un organismo, teniendo en cuenta su especie, su metabolismo, su etapa fisiológica y su nivel de actividad, ¿vale? Y la alimentación es el camino, o sea, la acción de comer para poder llegar a esa nutrición, pero no son sinónimos. No quiere decir que si un paciente está comiendo lo que le estoy sirviendo, realmente se está nutriendo, porque tengo que tener en cuenta todos los puntos que platicábamos previamente. Y si yo no llevo a un paciente por el camino de la nutrición a través de la herramienta que es la alimentación, puedo llevarlo incluso a un camino diferente, ¿vale? Puedo irme al contrario, puedo irme a un proceso de desnutrición y ya veremos cómo podemos tomar decisiones nosotros como profesionales, que es más probable que generen a mediano o largo plazo desnutrición de nuestro paciente que la misma nutrición, ¿vale? Y tenemos que hacer, obviamente, más nutrición. Yo tengo que saber lo que come el paciente, sí, pero eso tiene que estar con base a lo que estoy planeando y qué objetivos quiero alcanzar con él. Y esto es un área de oportunidad y mejora constante. De entrada, porque todos los pacientes van a comer, todos los pacientes van a necesitar un abordaje nutricional y todos los pacientes van a cambiar en el transcurso de la vida. Entonces, esto es algo que me podría abrir la puerta para hacer un manejo mucho más integral y ayudarlos a sobrellevar los procesos complicados que van a tener durante su vida. Ahora, esta nutrición o esta cantidad de alimento que yo ofrezco, pues se tiene que dividir propiamente en raciones. Y las raciones va a ser el número de veces que voy a ofrecer realmente una dieta, ¿vale? Y esta variedad de alimentos que tenga cada una de ellas. Obviamente, si manejo croquetas, pues todas las raciones van a tener el mismo ingrediente, pero no forzosamente tienen que tener el mismo volumen. Y aquí es donde se empieza a poner interesante, porque el objetivo es que tengo que cumplir yo diariamente es que el paciente coma el volumen que yo considero que él tiene que comer, un volumen que sea medible, porque volvemos a lo mismo, tener una taza o tener una palita medidora no nos va a permitir saber si estamos o no llegando a un objetivo, sino tenemos que plasmarlo en algo medible, que son los gramos, ¿vale? Ahora, ¿cuántas veces debe comer un paciente? Pues ya lo hemos escuchado muchas veces, un cachorro de 3 a 5 veces, porque no tiene suficiente capacidad de reserva o de manejar rutas alternas de formación de glucosa, entonces necesita estar obteniendo glucosa de forma simple, entre comillas, a través de la alimentación más frecuentemente. Un adulto ya tiene que comer menos veces, pero en lo general a mí nunca me gusta recomendar menos de 2 veces. O sea, no me gusta que los pacientes coman una vez. En el caso de los perros, pues sabemos que son animales que tienen una capacidad gástrica muy grande, que pueden comer un volumen muy grande, que pueden almacenar comida, que sus antepasados, los lobos, pueden comer demasiado y pueden luego no comer 3, 4, 5 días, pero realmente, ¿qué es lo que pasa? Actualmente los perros ya están, obviamente, con un proceso de evolución bastante avanzado, ya son propiamente mascotas, y entonces ya hay cambios fisiológicos que empiezan a generar inconvenientes. ¿Qué es lo que vemos con pacientes que comen una vez al día? Vemos más posibilidad de presentar problemas de gastritis, porque ellos pueden llegar a tener 23 o 24 horas de ayuno porque no comieron en todo el día, o pacientes de talla grande o gigante que comen un volumen muy grande de comida. Estamos pensando que dependiendo la raza podrían comer de 700 gramos a 1 kilo 200 de croquetas diariamente, pensando en un San Bernardo, en un lobero irlandés o en algún mastín napolitano. Esto puede generar una mayor predisposición de que puedan tener, por ejemplo, una distensión volvulogástrica, ¿no? Entonces, este tipo de cosas o este tipo de manejos nos ayudan a evitar que este tipo de problemas digamos, presenten y nos permiten también establecer estrategias. Si yo noto que un paciente tiene más hambre por la mañana, yo puedo ofrecer más comida porque voy a tener más posibilidad de que abarque un mayor volumen y por la tarde menos comida o viceversa, ¿vale? Entonces, estas estrategias que yo voy estableciendo con base a esto me permiten también llegar más fácilmente al objetivo que yo esté buscando con la nutrición. Y tenemos que tener muy en cuenta también pues la rutina del propietario. Si yo quiero que el propietario le dé de comer 5 veces al día al perro, pero el propietario trabaja de 8 de la mañana a las 10 de la noche, pues obviamente va a ser complicado, ¿no? Entonces vamos a tener que buscar la forma en la que el propietario entienda que este tipo de manejos nutricionales son importantes para mantener la salud de un paciente de manera general.
Ahora, hablando de requerimientos, no me quiero meter mucho a esto porque hay demasiada información, pero la realidad es que siempre hay requerimientos mínimos y máximos de nutrientes para cada una de las mascotas. Y en general hay muchas tablas de requerimientos para perros y para gatos porque son modelos que frecuentemente están siendo utilizados, pero se reconoce en estas mismas tablas y en estas mismas tendencias que los requerimientos deben de cambiar dependiendo cada individuo, dependiendo su actividad y dependiendo de su genética. Entonces, la evaluación siempre tiene que ser individual y tenemos que establecer en cada etapa de vida cuánto es la cantidad de nutrientes que necesitan de cada uno de ellos. ¿Vale? No me voy a meter mucho en esto, pero básicamente esto nos da una perspectiva general de lo que los pacientes necesitan como mínimo en cuanto a cuestión de proteínas. Perdón, de nutrientes. Esto es un promedio general y esto es algo que obviamente va en un rango. Entonces hay que trabajarlo de manera individual, pero se nos presentan como tal opciones. La diferencia principal entre perros y gatos, pues lo sabemos, un gato es un carnívoro estricto, un perro es un carnívoro facultativo. El gato, al ser un carnívoro estricto, necesita niveles de proteína mayor porque la proteína va a ser la única fuente en la cual él va a poder obtener glucosa. Entonces los niveles de proteína en los gatos suelen ser muchas veces en promedio el doble de lo que necesitarían los perros propiamente. Y el resto de nutrientes pues tiene que estar también adaptado a esta parte. A mayor nivel de proteína, vamos a tener también mayor nivel de grasa y vamos a tener menor nivel de fibra. Entonces, eso es una tendencia pues que es normal en cuanto a la cuestión de cómo se alimentan los organismos. Y bueno, los carbohidratos que también son importantes, porque si bien en el caso de los gatos no lo comerían de manera frecuente en vida libre, hablando de carbohidratos solubles y estructurales, la verdad es que vienen las croquetas, ¿no? Entonces necesitamos también saber esta parte. Pero en general, estos son nutrientes promedio. Ahora, si estos son nutrientes promedio, ¿yo cómo puedo lidiar con esto que encuentro en el mercado? Con alimentos que tienen niveles de proteína mucho más elevados para perros de lo que debería de ser, alimentos que tienen niveles de proteína más bajos de lo que debería tener, por ejemplo, un gato, alimentos para perros que pueden llegar a niveles muy altos o muy elevados, que puede parecer ya propiamente un alimento para gato, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo lidiar con esto? ¿Cómo puedo elegir yo lo más importante? ¿Cómo puedo yo saber si lo que estoy ofreciendo a los pacientes es lo ideal? La cuestión es esa, precisamente, evaluar individualmente al ejemplar y segundo, ver todo el entorno de lo que quiero lograr. Hay tres objetivos principales que se buscan con la nutrición. La primera es corregir una enfermedad o prevenirla. La segunda es que un paciente mantenga una condición corporal ideal y lo tercero es que el paciente mantenga pues un peso, ¿sale? Si en determinado momento tiene que subir o bajar, pues es parte del mismo proceso. Entonces, si estoy cubriendo esas tres cosas de manera inicial, podemos pensar que el alimento que estoy ofreciendo en cuanto a cantidad y en cuanto a opción y calidad es un alimento bueno. La evaluación que pueda venir después en cuanto a lo que me generan como tal de datos, estudios que yo puedo realizar, pues nos podrían empezar a determinar qué es lo que podría haber en proceso excesivo de nutrientes o qué es lo que podría haber a lo mejor de falta de otros nutrientes, ¿no? Para empezar a moldear realmente. Pero lo que quiero que vean con este panorama general, con algunos ejemplos, es que hay muchas opciones y al haber muchas opciones, a veces es difícil elegir. Pero de trasfondo, cualquier alimento puede ser la mejor opción para un paciente dentro de ciertos parámetros, como al mismo tiempo puede ser la peor opción para otro. Y entonces ahí es donde entra el ejercicio de empezar a decidir qué es lo que tengo que ofrecer o qué es lo que no tengo que ofrecer con base a los objetivos que estoy persiguiendo. Ahora, el peso y la condición corporal en esta cuestión de la nutrición siempre es algo que tiene que ir de la mano. Si yo les digo o les pregunto si me pueden decir un perro o un tipo de perro, una raza de perro que pese 5 kilos, ¿qué razas me dirían? ¿Qué se les vendría a la mente? ¿Qué sería lo primero que ustedes pensarían si les digo, díganme una raza de perros que pesa 5 kilos? Un Shih Tzu. Un Shih Tzu, ok, muy bien. ¿Alguien más? 5 kilos, los vemos todos los días. ¿Quién más tiene una idea? En el chat pusieron que un poodle.
Un poodle, ok, está bien. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Necesitamos una raza más para partir de ahí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Una raza de 5 kilos. Javier, una raza de 5 kilos. Perdón, profe, te pregunto, no te creas. Pues que será mm, 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 no se me ocurren cosas chiquitas ahorita justamente. Un pomerania. Ok, un Pomerania puede ser, perfecto, muy bien. Un Schnauzer, un Pug, excelente, buenas opciones. Pero si les digo que es un chihuahueño como estos, que de repente encontramos en la clínica que están bien gordos y que parecen como tambito, también puede llegar a pesar 5 kilos. O si les digo un cachorro de Golden Retriever, en algún momento de su vida también pudo haber pesado 5 kilos. Entonces, yo preguntarles por un perro de 5 kilos puede ser demasiado subjetivo y muy poco objetivo. Es por eso que el peso no sirve de absolutamente nada si yo no tengo con qué compararlo. Y esa es la parte importante, porque aquí, si yo tengo la condición corporal y no conozco el peso, yo no puedo trabajar. Si yo tengo el peso del paciente, pero no tengo la condición corporal, tampoco puedo trabajar, porque yo no sé si ese peso es lo ideal para esa mascota, ¿vale? Y esto es algo tan fácil como poder ver una fotografía o poder ver una imagen del paciente. ¿Vale? La condición corporal nos va a indicar desde la perspectiva de ese ejemplar de manera individual si ese peso que yo estoy reportando o yo estoy viendo en la consulta es un peso bueno, es un peso malo y cómo lo voy a corregir. Y entonces también me permite dar una perspectiva alcanzable. Entonces, esto es una parte muy importante y obviamos mucho la condición corporal. Yo creo que escuchamos condición corporal por todos lados, pero realmente es un ejercicio de práctica. 9 de cada 10 médicos, a lo mejor en formación o ya en clínica, a los que les pregunto la condición corporal de una mascota, no me la saben decir bien. Y esto no es porque sea muy difícil de hacer o de evaluar la condición corporal, sino porque uno, no lo hacemos frecuentemente y no tenemos práctica, y dos, no le vemos tampoco la importancia. ¿Sale? Tenemos una ventaja muy grande en clínica, que es que podemos tocar los pacientes. Cuando yo trabajaba en el zoológico, que tenía que saber la condición corporal de un tigre, de un león, de un oso o de un lobo marino, pues no era tan sencillo como meterme y acariciarlo y agarrarle el costillar o la columna o la parte de la cadera para saber qué condición corporal tenía. Y ahí tienes que evaluarlo desde la perspectiva de una imagen a cierta distancia. Pero en el caso de la clínica, que lo podemos hacer y lo hacemos todo el tiempo, porque siempre hacemos un examen físico, tenemos que acostumbrarnos a estar evaluando la condición corporal. Y no tenemos que ser unos eruditos de saber qué grado exacto tiene que tener un paciente. Con lo que podemos iniciar es un paciente con una condición corporal baja o una condición corporal alta. O sea, está gordo o está flaco. Y a partir de ahí podemos partir. Porque si no nos ponemos de acuerdo también como grupo de trabajo y yo creo que el paciente está flaco y yo creo que está gordo, pues entonces quien va a tomar la decisión a lo mejor está sesgado en esa perspectiva y entonces vamos a empezar a buscarle por el camino, digamos, incorrecto a la nutrición, y esta herramienta, que es una herramienta que nos sirve mucho, pues la vamos a perder. Entonces, tenemos que evaluar condición corporal con base a las tablas que nos las regalan las marcas de alimentos en todos lados, en todo momento, que las podemos bajar de internet completamente gratis, y sabemos cómo se evalúa esa condición corporal con base a esos 3 sitios anatómicos específicos en perros y en gatos: costillar, columna y cadera, ¿vale? Entonces, evalúen constantemente condición corporal y háganlo como ejercicio a partir de ahora. Ahora, ¿por qué es tan importante la cuestión de la condición corporal y por qué hago tanto énfasis? Porque nos presentan esto o vemos esto en la clínica. Y hay animales que son muy evidentes, ¿no? Pues ahí estamos viendo al flaquito, al no tan flaquito, al gordito. Estamos viendo, por ejemplo, aquí a la izquierda a dos Shiba Inus, donde sí podemos ver que a pesar de ser pacientes con cierto pelo, pues uno se ve más flaquito que otro, ¿no? Es una perspectiva a lo mejor, digamos, no tan exacta como tocar al paciente, pero a veces no tenemos otra herramienta. Entonces esto nos puede ayudar a
determinar esta parte, pero no va a haber otra forma de aprender a evaluar condición corporal como estarle evaluando en todos los pacientes. Y nos tenemos que olvidar completamente de esto. Esto no existe en la vida real, ¿vale? De repente llegamos a estas cuestiones y nos dicen, ay, es que tengo a un husky siberiano que pesa 40 kilos, está bien gordo, tiene que pesar 25, ¿sale? Y entonces, de 40 a 25, que son 15 kilos, estamos hablando que ese paciente en teoría tiene el 40% más de peso del que debería de tener. Pero resulta que este paciente es una cruza de husky siberiano con Alaska Malamut y entonces es un paciente que es más alto y que es más grande. Jamás va a entrar en el rango de peso de una raza, ¿sale? O por otro lado, nos llega el paciente mestizo y ¿qué decimos? Nos dice el propietario, ¿y cuánto debe de pesar, doctor? ¿Y qué le decimos? No, es que para estos perritos no hay tablas de razas porque son perritos mestizos, entonces no podemos saber cuánto tiene que pesar. Eso es una completa mentira. Con todos los pacientes podemos saber cuánto debe de pesar, pero quitarnos esta idea de utilizar las tablas es algo muy realista. ¿Por qué? Porque las tablas están diseñadas por criadores de estas razas en lugares, Estados Unidos, Europa, donde solamente ellos pueden reproducir a esas mascotas, de tal manera que pueden mantener una línea genética exacta para permitir que estos pacientes pesen esto. Si los pacientes que atendemos no vienen de una línea de pedigrí que esté básicamente reconocida por la Federación Canófila Mexicana, no vamos a tener pacientes que caigan en estos pesos. Y es donde de repente nos llega el chihuahueño de que, ay, lo vemos y el chihuahueño y pesa 8 kilos. O nos llega de repente el paciente que es maltés, siempre nos dicen que son maltés y la realidad es que pues perrito con el pelo ahí medio chino y color miel, cuando un maltés es completamente lacio y blanco, ¿no? Pero bueno, nos dicen que es maltés y entonces le buscamos cuánto tiene que pesar con una tabla. Eso no funciona, aquí no sirve, ¿sale? He visto huskies siberianos de 18 kilos porque están chaparritos con buen peso y he visto huskies siberianos de 25-30 kilos, que es lo que debe de pesar en teoría, que están gordos y he visto huskies siberianos de 40 kilos que están flacos. Entonces, las tablas de peso no funcionan de absolutamente nada. ¿Cuáles son las dos herramientas que yo tengo que utilizar? El peso en el consultorio y la condición corporal. ¿Qué me permite evaluar la condición corporal? Si yo evalúo correctamente una condición corporal con estas tablitas que estamos viendo acá, yo voy a saber que si el paciente tiene una condición corporal 1 de 5, va a tener por lo menos 30% menos del peso que debe de tener. ¿Por qué decimos por lo menos? Porque ya cuando tenemos un 1 no podemos medir el porcentaje exacto, pero por lo menos sabemos que ese paciente tiene que ganar 30% menos de peso. Mi primera meta en mente tiene que ser que ese paciente pese 30% más de lo que está pesando actualmente. Y eso sí lo puedo saber porque tengo un peso y porque ese peso lo multiplico por 1.3 o lo multiplico por el 30% y ya sé cuál es mi meta inicial. Si tengo un paciente 2 de 5, quiere decir que tiene de 15 a 25% menos del peso ideal. El 3 es un paciente con escala ideal. El 4, al contrario, tiene 15 a 25%, tiene que bajar eso. Y el 5 tiene que bajar 30%, ¿sale? Esto obviamente en una escala de 1 a 5, porque como ustedes saben, y aquí lo vemos en la tabla, hay también escalas de 1 a 9. Acuérdense que la escala 1 a 5 tiene medios puntos, la escala 1 a 9 no tiene medios puntos. No existe condición corporal 7.5, ojo, porque luego por ahí me la ponen y esa no existe, o es 7 o es 8. Entonces, con esto puedo lograr que se establezcan metas intermedias y reevaluar esa condición corporal hasta encontrar el peso ideal. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una condición corporal 1 de 5, yo voy a esperar que el paciente suba 30% menos al menos de peso. Cuando ese paciente suba al 30%, ese paciente tendría que estar entre un 2 y un 3, ¿vale? Porque tenía realmente un 1. ¿Qué pasa si no está en un 2 o en un 3? Quiere decir que o estaba más flaco de lo que yo pensaba originalmente o realmente no hice bien la evaluación de condición corporal. Y entonces con eso puedo empezar a pulir el cómo se maneja de esta forma. Y se ve muy profesional, créanme que este dato siempre es
una reacción en consultorio como si fuera un mago cuando es algo muy sencillo. Si de repente llega un paciente gordito y ustedes hacen estos cálculos y le dicen al propietario, pues yo calculo más o menos que este paciente pesa 5 kilos, tiene que bajar el 20%, esos son más o menos como 1 kilo aproximadamente. Entonces, yo creo que este paciente debería de pesar en promedio 4 kilos. Y le preguntan al propietario, ¿alguna vez el perrito ha pesado 4 kilos? Y te van a decir, sí, doctor, cuando era joven, antes de esterilizarlo, pesaba 4 kilos. Y entonces, wow, es magia. ¿Cómo sabe el doctor realmente lo que pesaba mi perro? Porque estoy ocupando las tablas de condición corporal y las estoy ocupando bien. Entonces, eso ayuda a reforzar la confianza del propietario y realmente a nosotros nos permite saber qué tan lejos o qué tan cerca estamos de la meta. Obviamente, entre más lejos estemos de la condición corporal ideal, en teoría y entre comillas, más fácil va a ser que el paciente baje o suba de peso. Y entre más nos acerquemos al ideal, va a ser más difícil que el paciente suba o baje de peso. Entonces, eso es una forma de evaluarlo y ese es el valor que esto tiene. Entonces, tómenle foto a esto, guárdenlo bien, apúntenlo por ahí a algún lugar. Y a partir de mañana en consulta, empiezan ustedes a evaluar condición corporal, empiezan a evaluar cuánto pesan los pacientes y empiezan a evaluar cuánto deberían de pesar para que empiecen a trabajar con esos ejercicios. Ahora, ¿cómo vamos a calcular las cuestiones nutricionales? Les prometo que este va a ser el único cálculo que vamos a ver hoy en la noche. Vamos a ocupar la fórmula de tasa metabólica basal, que es una ecuación general para mamíferos placentados. Esta es la ecuación general, 70.2 por el peso vivo en kilogramos elevado a la 0.75. Mi recomendación es que la fórmula la hagan completa y no la separen, ¿vale? Si ustedes sacan su calculadora, hagan el ejercicio por ahí, todos tenemos calculadora en nuestro celular, se van a ir a la modalidad de calculadora científica, van a poner 70.2, van a abrir un paréntesis, van a poner un peso de 10 kilos, vamos a hacer el ejercicio todos para ver si nos sale. Y luego lo vamos a elevar a la 0.75. El botón para elevar tiene que ser como un triangulito que es exponencial o perdón, tecla que dice X a la Y. ¿Sale? Entonces cualquiera de esos dos nos puede funcionar. Entonces 70.2 entre paréntesis 10, triangulito o X a la Y elevado al 0.75. Lo que les debió de haber salido en esa cuenta son 394.76. Si a todos les salió 394.76, entonces lo hicieron bien. Si no les salió 394.76, al final de la presentación me dicen para que volvamos a intentar la cuenta o incluso pongamos en la pantallita algo para que ustedes puedan ir haciendo esto. Ahora, ya tienen ustedes ese valor de 394.76, que es la tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal, por definición, es la cantidad de energía que necesita un organismo para cubrir sus requerimientos metabólicos sin tener nada de actividad. Si yo me quedara sentado en una silla las 24 horas, yo gastaría energía porque yo tengo que mantener mi temperatura, yo tengo que hacer procesos fisiológicos, mi corazón sigue latiendo, sigo haciendo un intercambio gaseoso en la respiración, todo eso va a generar un desgaste energético, ¿sale? Entonces, esto es una evaluación que se hace con todos los pacientes. Y después de eso se multiplica por factores de actividad física o metabolismo, que estos siempre van en rangos, ¿vale? Aquí les pongo unos ejemplos, pero van a encontrar muchas tablas, ¿vale? Entonces, si tienen un paciente con obesidad, van a multiplicar por 1.1, 1.2 esa tasa metabólica basal, actividad baja de 1.3 a 1.5, actividad normal de 1.5 a 2, de 2.5 a 3 la actividad alta, la lactancia de 3 a 5, etc., etc. Entonces vamos a suponer que este es un paciente con una actividad baja y lo vamos a multiplicar por 1.5. Entonces 394.76 por 1.5 nos da un total de 592.14 kilocalorías. Estas 592 serían ya las calorías que necesitaría el paciente al día para cubrir los requerimientos tanto de su metabolismo como de el nivel de actividad que está presentando. ¿Ok? Y entonces ya con esto podemos nosotros también saber cuánto es lo que tiene que comer de alimento, ¿vale? Después vamos a hacer una regla de 3. Tenemos el 592.14, ¿vale? Entonces, imagínense la regla de 3 en su mente o apúntenla. Tenemos un alimento que tiene 3.500 kilocalorías. Entonces, ese alimento tiene 3.500 kilocalorías en 1.000 gramos, ¿ok? Si yo necesito 592.14,
¿cuántos gramos necesitaría? Entonces vamos a multiplicar en regla de 3 el 592.14 por el 1000 y lo vamos a dividir entre el número de kilocalorías que tiene el alimento, que son 3500. El total de gramos que ese paciente imaginario debería de comer es de 169 gramos. Entonces, si a todos les salió 169 gramos, hicimos las cuentas bien. Si no les salió 169 gramos por alguna situación, entonces nada más al final, sin pena, no tienen que ser especialistas en esto, sin pena, hacen el comentario y volvemos a repetir el ejercicio para que quede claro. Pero este ejercicio quiero que lo empiecen a utilizar a partir de ahora porque bajo ninguna circunstancia vamos a utilizar las tablas de cantidades de alimentos. A partir de ahora, y si aprenden algo el día de hoy, es que las tablas de alimentos que vienen al reverso de cada uno de ellos están completamente prohibidas. ¿Y por qué están prohibidas? Porque ese alimento está calculado para un peso específico y un metabolismo específico. Si yo tengo un paciente que tiene ese mismo peso, pero un metabolismo diferente, o tengo ese paciente que tiene el mismo peso, pero un nivel de actividad diferente, esa cantidad que recomienda va a ser una cantidad que puede quedar en extremo excedida o insuficiente. Y eso va a generar que el paciente no cubra sus requerimientos nutricionales, aunque le hagamos caso al alimento. Entonces, por favor, a partir de ahora, no ocupemos esas tablas. Esas tablas son solamente una referencia para personas o para personas no profesionales propiamente, para que sepan cómo guiarse más o menos en lo que debe de comer su mascota. Pero nosotros somos profesionales que a partir de ahora ya sabemos cómo funciona esto. Ahora, los ajustes que yo haga posteriores van a permitir que las dietas sean cada vez más personalizadas. Si yo quería mantener en mantenimiento, valga la redundancia, a un paciente, o sea, que no subiera de peso y se mantuviera en 5 kilos, si yo calculo por un factor de actividad que a lo mejor fue de 1. Bueno, a lo mejor calculé 1.7, por darles un ejemplo, y el paciente empezó a subir de peso, entonces quiere decir que yo tengo que recalcular para que lo baje a lo mejor a 1.6 o a 1.5, ¿sale? No se trata de que ustedes a la primera sepan cuánto tiene que comer el paciente, porque no saben con una evaluación exacta cuántas calorías se le está gastando. Pero sí estas referencias que tenemos aquí van a permitir para que tomemos decisiones. Y las decisiones se toman a corto plazo. De nada sirve que yo le mande una dieta a un paciente y sí, nos vemos en 3 meses a ver cómo le fue. Porque si la dieta fue excesiva, en 3 meses el paciente va a pesar 20 o 30% más de lo que debe de pesar y entonces va a generarme que va a estar después más gordo y le tenga que bajar de peso. En 1 o 2 semanas lo pesamos o reportamos al paciente. Si subió de peso, ajustamos en ese momento y evitamos que todo este proceso suceda, ¿sale? Esto es más efectivo si nosotros estamos evaluándolo continuamente y estando haciendo los cambios que tenemos que hacer, a si mandamos una dieta y pues dejamos por ahí al paciente a la deriva, aún subiendo de peso. Creo que tenemos por acá unas dudas. Tasas de metabolismo basal. Listo. Sí, ya estamos por acá. Entonces, bueno, apunten esto, tomen Oye, foto de David, esto, antes de pero se que, lo van a encontrar. Aquí la parte importante es que esto siempre es un rango, jamás es un número exacto. No todos los pacientes entran en el número que ustedes decidan, ¿sale? Entonces, piensen eso de manera abierta y si el paciente no responde, recalculen esas calorías. ¿Ok? Entonces, eso es un poco de la cuestión de los ejercicios. Y acuérdense que el hambre no es bienestar animal. Por ahí tengo ahí algunos, médicos que por ahí comentan que no, que para que baje un perro de peso tiene que tener hambre porque tiene que comer menos y el paciente tiene que acostumbrarse a volúmenes y demás. Nada. Yo puedo lograr que un paciente suba, baje de peso o se mantenga dando más o menos comida, porque no se trata del volumen, se trata de la densidad calórica. Si yo quiero dar menos comida, tengo que concentrar la dieta para que tenga más calorías por gramo, o si quiero dar menos comida, entonces digo, perdón, si quiero dar más comida, tendría propiamente que diluir la dieta para hacer que tenga menos calorías por gramo y eso hacer que pueda generar un mayor volumen. Entonces, jamás va a estar justificado bajo ninguna circunstancia que un paciente con un tratamiento para bajar de peso o algo adicional pase hambre. El hambre no es bienestar animal, que no se les olvide.
Ahora, ¿qué pasa si el paciente no responde? Entonces, siempre va a ser un manejo multimodal. Nunca digamos que, ay, es que si le das la dieta se compone el problema. No. Si el paciente tiene diabetes, la dieta me va a ayudar, sí, pero van a necesitar sus controles, sus chequeos, van a necesitar comer a sus horas, van a necesitar aplicar su insulina. Entonces, es importante esta parte, ¿sale? Si tengo un paciente con hiperadrenocorticismo, hipotiroidismo, van a necesitar su levotiroxina o su trilostano y en las dosis que deben de tener, porque si no, el paciente no va a responder. Entonces sí tenemos que estar pendientes de este manejo multimodal. Y si tenemos alguna falla en la cadena, pues va a haber resultados pobres. Si yo les digo cuánto tengo que calcular, perdón, calculo cuánto tiene que comer, yo le digo eso al propietario, pero el propietario no me hace caso, pues entonces ya valió. Ahora, si yo hice mal el cálculo porque de inicio calculé un mayor metabolismo y no me doy cuenta a tiempo y no hago la corrección, pues también el paciente va a fallar. ¿Y qué va a pasar? Pues no vamos a creer que la nutrición funciona cuando la realidad lo que no está funcionando es el manejo que estamos haciendo. Y entonces tenemos que hacer un seguimiento personalizado, perdón. Y entonces aquí es donde entra la pregunta, ¿me están saboteando en casa? O sea, ¿realmente en casa no me están haciendo caso? ¿Realmente en casa están haciendo todo lo contrario a lo que les dije? ¿O realmente yo me estoy autosaboteando? Me estoy autosaboteando porque no le estoy dando seguimiento, porque no estoy ajustando cuando tengo que ajustar, o porque se me hizo muy fácil decirle que le dé 3 tazas y que le haga como pueda, ¿no? Entonces hay que resolver ese tipo de problemas. Y yo esto lo puedo resumir en lo que yo llamo el tridente nutricional. El tridente nutricional no es nada más que el paciente, el propietario y nosotros como clínicos. Los tres somos importantes en el proceso. Si alguno de los tres fallamos, el manejo va a fallar, ¿vale? El paciente no va a llegar a sus objetivos. ¿Cómo puedo garantizar yo como clínico que no estoy fallando? Número uno, haciendo el manejo o los cálculos que debo de hacer o remitiéndosele al nutriólogo y diciendo, a ver, es tu problema, arréglalo tú y a mí no me hables, no me interesa, ¿vale? Eso es lo que yo puedo hacer para yo no fallar. ¿Cómo no falla el propietario? Haciéndome caso al pie de la letra. Si yo le digo 63 gramos al día, él tiene que pesar 63 gramos al día para ofrecer ni un gramo más ni un gramo menos, porque a veces la diferencia sí puede llegar a ser un gramo. Y entonces, si el clínico no está fallando o está corrigiendo sus fallas, el propietario no está fallando, entonces lo único que nos apunta es que el que está fallando es el paciente. Quiere decir que el paciente puede estar teniendo algo que yo no he descubierto y que por eso no baja de peso. Y créanme que me he topado muchísimas veces con pacientes que llegan con dietas de años y que no bajan ni un solo gramo. Y muchas veces resulta que está mal manejado, pero otras veces resulta que el paciente estaba enfermo, no nos dimos cuenta y entonces ahí es donde estamos evitando que el paciente mejore en un proceso muy largo de tiempo. Nosotros tenemos que tener autocrítica porque sí nos podemos equivocar, pero tenemos que corregir cuando nos equivocamos. Tenemos que decirle al propietario que lo que ellos hacen también es importante y que tienen una responsabilidad muy grande en esto y que si esto no funciona, entonces le vamos a empezar a hacer estudios al paciente. Miren, cuando a veces la situación no funciona porque el propietario no nos hace caso, pero ustedes llegan y le dicen, ¿sabe qué? Si el paciente no baja de peso en el siguiente manejo, le voy a tener que hacer estudios y van a ser como 5,000 pesos. Créanme que en ese momento, cuando escuche el propietario que va a tener que pagar eso, créanme que se va a poner las pilas. Y entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta si realmente el paciente responde o no responde y qué cambios o qué modificaciones tengo que hacer. Ahora, viene un debate, yo lo llamo debate, pero es hasta cierto punto interesante, de estas modas, ¿no? Alimentación casera, croquetas, qué es mejor, qué es peor. La realidad es que siempre teniendo a la mano las alternativas, podemos buscar la mejor manera de alimentar al paciente, ¿no? Y esta decisión la tiene que tomar, sí, el propietario, pero la tiene que tomar con completo conocimiento de lo que implica cada una de las alimentaciones, porque sí, de las formas de alimentar porque la realidad es que no son tan sencillas como parecen y muchas de ellas implican pues un mayor compromiso, ¿no? Si el propietario insiste en una dieta natural, déjenlo. Sí se puede hacer una dieta casera, ¿vale? Solamente que le vamos a explicar qué tiene que ver y en este caso nunca va a ser cruda. Espero que entre nosotros no haya ningún colega que recomiende la dieta casera. Espero que si hay alguno, después de lo que platiquemos esta semana y la siguiente, desestime el estar recomendando la dieta casera, porque la realidad es que no es una alternativa bajo ninguna circunstancia. Y el problema no siempre tiene que ver con sabor o ingredientes, porque muchas veces te dicen, ay, es que mi perro no come croquetas porque no le gustan. O sea, pues tú cómo sabes que no le gustan, ¿no? O sea, no tienes las papilas gustativas de tu perro y no te has comido las croquetas, ¿no? Entonces realmente no es así.
A veces es la forma en la que le sirves, la forma en la que almacenas ese alimento porque ya se empezó a ranciar y tú no te has dado cuenta, las cosas extras que le están dando o incluso hasta los problemas de comportamiento. ¿Cuántas veces nos llega a clínica ese chihuahueño que apenas si llega a la veterinaria y está temblando como loco y apenas si lo ponen a la mesa y ya nos está medio mordiendo aquí, ya se orinó en la mesa, ya está brincando a las manos del propietario o apenas toco a un perro y ya está aullando como si lo estuviera matando? O sea, ese tipo de problemas de comportamiento van a impactar en muchas cosas de forma negativa en el bienestar animal de la mascota y entre ellos la cuestión de la nutrición. Entonces, nunca se nos puede olvidar que también puede haber un componente también de comportamiento. Y el unificar las raciones es algo importante. Se ve bien bonito estas imágenes del platito dividido y todo, pero cuando nosotros ofrecemos esto a una mascota, la mascota solamente se va a comer lo que le gusta y va a dejar lo que no le gusta. Es como ir al buffet. ¿Vale? Si yo tengo disponibilidad de lo que a mí me gusta, pues solamente voy a comer lo que a mí me gusta. Y entonces, pues obviamente no voy a tener una dieta balanceada. La única forma de lograr una dieta balanceada con un solo ingrediente es que los pacientes coman croquetas. De ahí en fuera, no hay forma de balancearlo. Y entonces ya empezamos a ver quién sí puede ser candidato y quién no puede ser candidato a una comida casera. Porque, ay, mi perro solamente come pollo. Pues entonces hay que enseñarlo a comer otra cosa, señora, o si no, va a tener que comer croquetas toda su vida porque no vamos a poder hacer una alimentación balanceada con solo pollo. Y entonces eso empieza como tal a también sesgar a los propietarios y ellos empiezan a dar cuenta que no es tan fácil como decir, ay, pues ya que coma lo que sea, sino realmente eh, tenemos que tomar la decisión en conjunto. Y acuérdense, cualquier decisión que se tome en nuestro consultorio es nuestra responsabilidad directa, sea buena o sea mala. Entonces, hay que hacernos también responsable de esto porque esto no parece impactar de inicio, pero créanme, a mediano o largo plazo va a generar muchos problemas. Ahora, ¿cuándo son opciones buenas la dieta casera? Con pacientes pequeños o con pacientes minis, se vuelve un reto en pacientes medianos y gigantes porque en general el volumen que vamos a utilizar es mayor. Yo siempre se los explico a los propietarios. La croqueta tiene por cada gramo de croqueta, bueno, vamos a decirlo 100 gramos para que sea más fácil. Por cada 100 gramos de croquetas, 80 gramos son nutrientes y 20 gramos son agua, ¿vale? Cuando tenemos comida casera es al revés. De cada 100 gramos tenemos 80 gramos de agua y 20 gramos de nutrientes. Eso quiere decir que de manera automática, palabras más, palabras menos, los pacientes van a tener que comer de 3 a 4 veces más volumen cuando es una alimentación casera que una croqueta. Entonces ya vamos empezando a pensar cómo funciona esto. Hay una anécdota muy interesante que involucra a una marca de alimentos que actualmente es muy popular, que no vamos a decir su nombre, pero se encarga de enviar alimento a domicilio que se ha vuelto muy popular últimamente. Es una alimentación cocida muy popular, que seguramente saben a cuál me refiero, que todos los pacientes que me llegan que comen esto, la mayoría de ellos o se mueren de hambre o están bajos de condición corporal. Y esto responde precisamente a esa idea básica y ocasional. Y yo tengo una anécdota que es muy realista, porque antes de que esta marca existiera, en algún momento me buscaron dos emprendedores que querían pues hacer este tipo de manejo. Les estoy hablando que esto fue más o menos como en 2017 o 2018 aproximadamente. Entonces me pagaron por hacer unas raciones, entonces pues yo las hice, ¿no? Es mi trabajo. Entonces, cuando les entregué las raciones, pues ellos me citaron a una junta porque pues no estaban muy de acuerdo con las raciones, ¿no? Les parecía un exceso de comida, ¿no? Y pues yo les explicaba que pues obviamente si queríamos como alimentar con los volúmenes que alimentamos en croquetas con una comida casera, pues íbamos a tener un paciente desnutrido y con hambre por esto que les estoy explicando. Y ellos me dijeron que no, que ellos no estaban de acuerdo con eso y que era poco costeable para ellos. Y yo les dije, bueno, pues era poco costeable para ustedes, pero yo tengo que preocuparme por la parte del bienestar y entonces pues esto no es bienestar, ¿no? Entonces, pues yo lo que les recomiendo es pues no utilizar o no hacer estos manejos y si ustedes van obviamente a hacer una dieta diferente a la que yo estoy entregando, pues no pueden utilizar mi nombre para decir que yo la balanceé, ¿no? Porque al rato van a decir que por mi culpa se enfermaron los pacientes, ¿no?
Y justo después, años, salió esta marca famosa y vemos eso, ¿no? Vemos que el paciente se muere de hambre, vemos que el paciente está flaco y pues realmente eso es. Hagamos la proporción y veamos el volumen. No hay forma de que metamos tantos nutrientes en un alimento que tiene tanta agua, sino dando el volumen correcto, ¿no? Entonces ya desde ahí tenemos que empezar a visualizar qué es lo que va a pasar. Si tengo un paciente que come 800 gramos de croquetas, pues sí, va a comer de 1,8 kg a 2,5 kg diario de comida casera. ¿Puedo cocinar 2,5 kg diario de comida casera? ¿Puedo gastar en 2,5 kg de comida casera diaria? Cada quien lo sabrá, pero el propietario tiene que estar enterado de esto. Esta dieta siempre que tiene que estar suplementada, siempre tiene que estar bien homogeneizada para que se coman todo y siempre tiene que estar balanceada, ¿sale? No es comercial, pero la realidad es que si vieran cuántas dietas de TikTok y demás nos llegan de repente que están fatales, pues se sorprenderían, ¿no? Y bueno, ya ni hablamos de lo crudo, no, sí vamos a hablar de lo crudo, pero más adelante. ¿Cuáles son las desventajas? Pues eso, la cuestión del volumen, son muy palatables, eso genera que la coman rápido, también comer rápido no es bueno, generan un compromiso permanente de la mascota, ¿por qué? Porque si yo ya le estoy cocinando, pues probablemente ya después lo voy a tener que seguir cocinando, y ni modo que ya diga al mes, ay, no, ya me aburrí y quiero regresar a las croquetas, pues va a ser complicado porque las croquetas no saben tan bien como esto. Y hay algunas patologías que son muy difíciles de balancear con la alimentación casera. Si yo tengo un paciente que tiene cálculos, por ejemplo, o formación de cristales, va a ser muy difícil que yo pueda hacer una dieta casera que funcione para esto. Si yo tengo un paciente con diabetes, va a ser muy difícil que yo encuentre componentes que ayuden a mantener los niveles de las glicemias estables, porque para eso se ocupan fibras muy específicas. Entonces, sí va a haber cosas que van a ser un reto, no es imposible, pero no es tan sencillo, ¿vale? Y como debe ser cocida, tampoco se puede utilizar en carnívoros estrictos, por eso es que los gatos aquí no entran ni en pintura. Los gatos no pueden comer alimentación casera cocida, ¿ok? A menos de que se suplemente con taurina, lo cual pues es muy complicado, ya lo hemos intentado. Ahora, ¿qué tan conveniente es mezclar las raciones, ¿vale? Si es conveniente o no es conveniente. Cada rato me mandan esos videos de que no le des de comer croquetas y comida casera a tu mascota porque los puedes enfermar. ¿Vale? Todos platican de que los puedes enfermar, todos los platican de que cada alimento tiene una velocidad de digestión diferente y que si comen juntos entonces se van a enfermar y demás. Y yo a ninguna de esas personas les he visto un solo artículo científico que sustente lo que están diciendo. Y yo me voy a la cuestión más básica. Estamos hablando del estómago. El estómago es el órgano más aguantador y resistente de la historia, ¿no? Y del organismo de manera general. Entonces, el estómago no se está poniendo a pensar si, ay, es que es como esto es croqueta y me tardo más en digerirlo, pues entonces, ahí lo voy a dejar y entonces voy a digerir lo otro, entonces lo tengo que separar y demás. Al estómago cae todo y todo se digiere, ¿vale? Imagínense que un animal se coma a otro animal que haya comido croquetas y digiere de manera secundaria al animal y a las croquetas de ese animal y se va a enfermar. No funciona de esa manera. ¿Sale? Entonces, estos mitos no existen, eso no es verdad, no funciona, no lo sigan, no lo repliquen, no son nada útiles y le generan miedos al propietario que de repente cuando nosotros les proponemos este tipo de manejos, pues nos dice, ay, no, es que se va a enfermar, es que vi un TikTok, o sea, no, no funciona de esa manera, ¿sale? ¿Qué nos puede dar de ventaja utilizar esto? Pues que puedo utilizar lo positivo de las croquetas y puedo utilizar también lo positivo de la comida casera, el sabor de la comida casera, la consistencia de la comida casera con la cantidad de nutrientes altas de las croquetas. Y esto puede generar que los volúmenes no sean tan altos, que las suplementaciones no sean tan altas y que si de repente tengo que darle más croquetas en algún momento porque ya no le puedo cocinar o porque ya se enfermó y necesito otra cosa, entonces le puedo ofrecer de nuevo las croquetas y no va a ser tan complicado que que las vuelva a agarrar. Entonces esta parte es muy importante, ¿vale? Entonces... La realidad es que sí se pueden utilizar mezcladas y no pasa absolutamente nada, siempre y cuando estén de nuevo balanceadas por un nutriólogo veterinario. ¿Vale? Ahora, las nuevas tendencias de alimentación y los peligros que encierran. No solamente nos vamos a platicar de las alimentaciones crudas o de las dietas crudas, porque la realidad es que cualquier cosa que vaya en contra de los requerimientos o en contra del metabolismo o la forma en la que el paciente aprovecha los nutrientes va a ser algo peligroso. No falta el propietario de que, ay, doc, es que mándele algo para que crezca más. O sea, el crecimiento sí tiene que ver con un factor de kilocalorías, pero tiene que ver más con la genética. Si tu perro está chaparro, no por meterle vitaminas por todos lados va a crecer más. Así no funciona. Pero sí puede generar una hipervitaminosis y puede generarme problemas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa?
Encontramos alimentaciones o dietas cocidas para gatos. La taurina es un aminoácido esencial para ellos. La taurina es un aminoácido que ellos no pueden producir, que tienen que obtener de la dieta y que se desnaturaliza con la cocción. De tal manera que si yo le doy una dieta casera al gato, cocida, voy a tener deficiencia de taurina, lo cual me va a generar problemas cardíacos, ¿vale? Entonces eso no se puede hacer a menos de que consigamos la taurina. Spoiler alert, en México no venden la taurina en polvo, que es la que necesitamos para el gato, y la tenemos que importar de Estados Unidos, ¿sale? Entonces no es tan sencillo hacer una dieta cocida para un gato. Los niveles excesivos de proteína también son importantes. Aquí, perdón que les meta el comercial, pero la realidad es que me llegan muchos pacientes con este tipo de croquetas que actualmente en México son las croquetas que más proteína tienen en el mercado y que si no se ocupa de manera buena nos va a generar problemas. Es como si ustedes no fueran al gimnasio, estuvieran todo el día sin hacer actividad física y pues empezaran a tomar batidos proteicos y demás. ¿Qué va a pasar a corto plazo? Van a engordar. ¿Por qué? Porque la proteína se va a volver energía almacenada a través de vías metabólicas cuando no se utiliza. ¿Y qué va a pasar de manera secundaria? Que voy a tener un metabolismo proteico mayor en mi riñón, que eso me va a generar un problema renal. Y si yo ya soy un gato que tiene una predisposición alta o soy una raza que genéticamente puedo desarrollar un problema renal, voy a acelerar el proceso de problemas renales, de presentación de problemas renales, simplemente porque quise ocupar más proteína de la que necesitaban. Recuerden, promedio de proteína para un perro 18 a 25%, Instinct anda sobre 35% para un perro, 10% más de lo normal. Promedio para un gato les podría decir entre 23, 25 a 30, 35% de proteína. Instinct anda sobre 40 o 45% en un gato, proteína excesiva, que va a generar un metabolismo proteico mayor y que va a generar un problema mayor. Entonces, también dar proteína en exceso está mal, ¿vale? Las dietas crudas, pues ya saben, ¿no? ¿Qué les puedo contar? Ya platicaremos de eso la semana siguiente, pero pues la realidad es que la mayoría de veces no están ni bien balanceadas y el perro pues ya no es un lobo y nunca lo va a hacer, ¿sale? Entonces, pues eso es como las tendencias peligrosas que podemos tener como con alimentación y pues lo que tenemos que hacer propiamente para evitar caer en esto, ¿no? Caer en las modas que pueden llegar a ser peligrosas, ¿vale? Entonces... Perdón. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con la alimentación cruda? Si en países pues muy controlados, muy avanzados, se han encontrado alimentos contaminados con una serie de patógenos que son una belleza, pues imagínense qué pasa aquí en Latinoamérica o en zonas tropicales, ¿vale? Ahora, siempre, yo lo que siempre les digo es utilicemos la lógica, ¿no? Como cuando vemos una oferta en internet, que vemos que un artículo lo vende un perfil sin fotografía y que cuesta 80% menos de lo que normalmente costaría, pues ya me tiene que empezar a sonar raro, ¿no? Esto es una foto del marketplace de Facebook. Ustedes buscan Barf y les aparecen mil cosas, pero la mayoría de ellos nos dicen productos 100% naturales hechos a base de 80% proteína de res y de pollo. Ok, el 80% de proteína de res y de pollo. Y el kilo de esta cosa cuesta 60 pesos. Entonces yo quiero preguntarles a los que sí hacen sus compras en el mercado o a los que ya son amos o amas de casa, ¿qué proteína cuesta 60 pesos el kilo? Para empezar. ¿Sale? Me dirán por ahí, bueno, a lo mejor pollo o lo que ustedes me digan. Ok, perfecto. Pero, ¿cuánto realmente tiene que tener esto de pollo para que al venderlo a 60 pesos el kilo, con un empaque, con un proceso industrial, con una refrigeración, con un transporte muchas veces, sea ganancia a 60 pesos el kilo? Ustedes explíquenme entonces cuánto realmente tienen de proteína real y cuánto realmente son huesos o porquerías, ¿no? Entonces, ya desde ahí me tiene que empezar a sonar en que si me están vendiendo un kilo de esta porquería en 45 pesos, ni a trancazos eso va a ser 80% proteína real, ¿no? Entonces, ya desde ahí me tiene que sonar raro. Vean esto, 38 pesos, o sea, por amor de Dios, estas personas que hacen barf deberían más bien de dedicarse a combatir la hambruna mundial y créanme que nos iría pues mucho mejor, ¿no? Entonces ya desde ahí es un proceso y es un tema, ¿no? Nada contra ninguna marca, en general todo contra la alimentación BARF, pero bueno, las marcas ahí aparecieron y demás y pues es como para ejemplificar un poco esto. Ahora, ¿quién realiza estas dietas?
¿vale? O sea, si es un médico veterinario, creo que me ofende incluso un poco más, pero si es por ahí una persona que vio un video o que se echó un diplomado o que leyó un libro de alimentación BARF que se hizo en 1990 y que no tiene referencias científicas de nada y que la mitad de las referencias que llegó a tener ya están desmentidas actualmente, pues entonces ya me debe de empezar a generar un problema, ¿no? Si yo no voy a un proceso de nutrición con una persona que tiene una carnicería, pues no debería de hacer lo mismo con mi mascota, ¿no? Ahora, Barf no ha podido demostrar ninguna de las ventajas que tiene, ¿eh? Porque siempre les dicen, es que el pelo está hermoso y no sé qué y no sé qué. Sí, estoy de acuerdo, a lo mejor durante cierto tiempo, después de cierto tiempo y demás, pero ¿cuánto tiempo realmente esto va a generarse de esa manera y cuánto el organismo va a empezar a sufrir esa descompensación que tienen esas dietas y va a empezar a tener problemas? Eso es lo que no vemos por aquí. Y siempre es el mismo debate. ¿Es que BARF significa alimento biológicamente apto, crudo para la alimentación? Sí, yo sé lo que significa BARF, pero esta no es la realidad, ¿sale? Si realmente ni siquiera a veces como personas sabemos qué carne estamos comiendo en los tacos de la esquina, pues no voy a esperar que una persona que está obteniendo una ganancia de esto sin ningún tipo de remordimiento y sin ningún tipo de conocimiento, pues sepa qué carne utilizar y cómo utilizarlo, ¿no? Y aún la carne más rastro tipo inspección federal y lo que ustedes me digan, aún así va a tener microorganismos y va a tener la indicación de que no se consuma cruda porque puede generar problemas, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo acá es una realidad creciente. Afortunadamente, por lo que he visto, ya pasó el boom. El boom fue hace 5 años, 7 años de esto. Actualmente ya son nichos muy específicos, pero afortunadamente cada vez veo menos pacientes comiendo BARF y afortunadamente también veo más casos de propietarios que se quejan de que su perro se murió por BARF, literalmente. Entonces, sí es una tendencia que va a la baja, pero hay que controlar muy bien esta parte. No hay que motivar a que lo consuman y al contrario, hay que asesorar hacia dónde deba ir la situación. Por ahí alguna vez me dijeron, y me lo dijo un colega veterinario, que fue lo que más me dio tristeza, me dijo que a mí me pagaban las marcas de alimentos por recomendar las croquetas y que por eso le tiraba tanto a Barf. Y resultó que al final de todo el que tenía una empresa de alimentación cruda era él y el que recibía dinero por ofrecer porquerías a sus pacientes era él. Y pues a mí no me paga ninguna marca, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí hay que ser muy tajantes con esto. Esto no se debe de hacer. ¿Y por qué no se debe de hacer? No lo digo yo, lo dice la ciencia, como dice el meme. Vean todo lo que se ha encontrado. Bruselas Suiz en carne cruda para perros en Holanda, salmonelosis septicémica en dos gatos alimentados con carne cruda propiamente, publicado en el Journal. Vean, desde 2003, 2018, la supervivencia de Campylobacter jejuni en pollo durante pues, la congelación y Campylobacter relacionada a unos casos por ahí en perros, ¿no? Entonces, esto es lo que se encuentra en el primer mundo y pues créanme que aquí también debe de ser igual o peor, solamente que aquí a lo mejor no investigamos tanto en proporción, pero si esto es allá, a mí me da terror el pensar qué puede ser aquí, ¿no? Y bueno, pues casos y ejemplos pasan por todos lados, ¿no? Entonces, ya lo desmenuzaremos más la siguiente semana, pero pues mientras tanto no estemos recomendando esto. Y esto me lleva a pauta a lo que es actualmente lo que debe de ser la salud, que es el enfoque One Health, que es lo que llamaríamos una sola salud. Una sola salud es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para darle un enfoque integral a esta parte. Y lo que permite es equilibrar y optimizar la salud de las personas, de los animales y del medio ambiente, básicamente uniéndolos, sabiendo que no va a haber salud animal si no hay salud de el medio ambiente y de los humanos y viceversa, ¿ok? Entonces, dentro del enfoque de One Health que debe de hacer, la alimentación BARF no entra, porque la alimentación BARF es un riesgo para las mascotas y es un riesgo para la salud pública. Si el paciente está clínicamente sano, pero su microbiota está continuamente excretando Salmonella, E. coli, Campylobacter, Mycobacterium, etc., 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 puede contagiar a personas en casa
a través del contacto con las heces o del contacto con la saliva, y sobre todo a poblaciones susceptibles como niños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas. Entonces, ya desde ahí no es una opción, ¿ok? Entonces, lo ideal es que no estemos haciendo algo que contraponga esta cuestión de una sola salud. Y bueno, pues es un poco de lo más actualizado que tenemos actualmente y van a ver esto por todos lados. Ahora el enfoque One Health es lo de hoy y realmente debió de haber sido lo de hoy desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es el alimento ideal entonces? Pues la realidad es que nunca hay un alimento ideal. Básicamente alimento ideal pues es uno particular bajo una circunstancia específica para cada paciente y no va a ser el mismo para todos los ejemplares. Tiene que ser una combinación entre lo que el paciente coma de forma regular y en cantidad suficiente, lo que el propietario pueda conseguir, pagar y preparar, lo que no le haga daño al paciente, porque, ay, sí, yo le mando tal marca, pero resulta que le da diarrea, entonces no es lo mejor para ese paciente, y que sea bueno para su edad, actividad física, su físico, su metabolismo y su padecimiento. Créanme, ningún alimento es tan bueno como lo pintan y ningún alimento es tan malo como lo pintan. Entonces, ojo con eso de que, ay, no recomiendo tal marca porque es muy mala y demás. Sí, quizás sí la comparamos en cuanto a nutrientes y otras cosas, sí va a ser de menor calidad, pero quizá en algunos casos va a ser la única opción que tengamos. Y entonces, si ya no podemos modificar el tipo de alimento, pues sí podemos decirle al propietario qué es lo que puede pasar si sigue comiendo eso y por lo menos regular la cantidad de alimento que está comiendo de eso, ¿vale? Algo se puede hacer. No nos podemos quedar de brazos cruzados siempre. Y ya les decía yo los problemas de comportamiento, ansiedad por separación, estrés extremo, agresividad. Cuando esto pasa, la alimentación ya no es lo primordial. Yo siempre se los explico a los propietarios y bueno, yo no soy etólogo y siempre se los explico así. Si se los estoy explicando mal y alguien sabe más de etología, me puede corregir. Pero yo lo que siempre les explico es, nosotros sabemos que la nutrición o comer es algo básico porque si no comemos nos morimos. Entonces, el paciente no puede evaluar esto de esta manera, pero es un instinto básico, es un instinto primario. Pero cuando hay un problema de comportamiento, ese problema de comportamiento se antepone a esas necesidades o principios primarios y entonces para el paciente no es más importante comer que resolver su problema de comportamiento. Y por eso es que realmente no comen, aunque se estén muriendo de hambre, porque siempre me dicen, ay doctor, mándele algo para que le dé hambre. ¿Tú crees que el perro que tiene 3 días sin comer no tiene hambre? Ese perro se está muriendo de hambre, pero si no está comiendo es porque está generando en su actividad o en su forma de relacionarse con su medio, que el comer no es tan importante como resolver ese problema principal. Y entonces, mientras ese problema no se resuelva, pues vamos a tener problemas. Entonces, si el paciente antes comía bien y ahora no, si ya hemos usado muchas opciones, si ya hicimos 30 dietas diferentes, si ya pasamos de croqueta a comida casera y de comida casera a diferentes proteínas y siempre come y deja de comer y come y deja de comer, entonces es casi un hecho que es un problema de comportamiento y lo tienen que remitir al etólogo porque si no, no va a funcionar. Entonces ya estamos en la época de que todos somos encargados de un área o todos sabemos de un área, pero no podemos saber de todas y si hay personas muy preparadas en otras áreas que nos pueden ayudar. Entonces, la invitación también es trabajar en conjunto. Remitir un paciente no nos hace menos médicos y no nos hace menos profesionales. Al contrario, nos hace más profesionales y nos permite también saber hasta qué punto podemos ayudar o no a una mascota. Lo primordial es que la mascota esté bien y tenga bienestar, ¿sale? Si ese bienestar o estar bien no está al 100% con nosotros, también tenemos que ser críticos y objetivos para saber cuándo tenemos que dejarlo ir o cuándo tenemos que pedir ayuda para mantener a este paciente, pero que nos esté ayudando algún otro colega, que créanme, siempre va a haber gente dispuesta. Y hay que haber una retroalimentación continua. Ya elegí una dieta, cumple todas las características, ¿ahora qué hago? Evalúo cada vez que vea al paciente o cada vez que lo cite para ver si estamos yendo hacia el camino que quiero que crucemos. Tengo que relacionar peso y condición corporal y tengo que hacer las modificaciones cuantas veces sean necesarias para cumplir en general los 3 objetivos principales que tengo. Control, erradicación o prevención de enfermedades, en primer lugar, consumo continuo de alimento para el bienestar de la mascota y manejo de la condición corporal para mantenerse dentro de rangos aceptables.
Ahora, ¿cuáles son los pacientes candidatos a consultas nutricionales? Pacientes sanos que pasan de cachorros a juveniles, de juveniles a adultos, de adultos a geriátricos, pacientes con alguna enfermedad diagnosticada aguda o crónica, pacientes con problemas de sobrepeso u obesidad. Ojo, ahí entran 6 de cada 10 perros de los que vemos diariamente, pacientes que no comen bien sus croquetas, propietarios que quieren conocer cómo alimentar mejor a una mascota y que están buscando algo más natural, o básicamente cualquier paciente que quiera potencializar la forma en la que se nutre para mantenerse sano y prevenir las enfermedades. En este caso específico de la medicina veterinaria, trabajar en línea es una opción. ¿Por qué? Porque no se hace ningún manejo médico, solo se hace una dieta que se evalúa con base a un peso, a una condición corporal y a un padecimiento y que se balancea. Entonces el trabajo aquí es de la mano con el clínico y la retroalimentación, los pesajes y demás los puede hacer el clínico desde donde él esté, ¿sale? Yo trabajo con muchos pacientes en muchos lugares de la República y la verdad es que a la mayoría de ellos les va bien porque si hay un seguimiento continuo, la realidad es que no suele haber un problema mayor, al contrario, encontramos muchos beneficios. Ahora, ya para terminar, me voy a tener un poquito aquí como para que platiquemos un poquito de algunos mitos que tiene la nutrición y cómo se relacionan estos con las patologías. Vamos a pasar rápidamente explicaciones para que de manera general vean que sí se puede hacer un manejo diferente de muchas cosas que a veces pensamos que son como muy específicas bajo ciertas circunstancias, ¿vale? Lo primero, ¿la esterilización engorda a los pacientes? No, la esterilización propiamente no. Sí, el cambio en el metabolismo, pero si prevenimos eso con los pacientes antes de esterilizarlos o cuando se hayan esterilizado recién, o sea, manejamos y controlamos sus calorías, esto no va a suceder. ¿Ok? Para que un paciente baje de peso debe de comer con menos cantidad de comida, ya saben que no es así. Lo que tiene que comer o lo que tiene que consumir son menos calorías, pero entonces voy a buscar un alimento que tenga más densidad calórica para que el ejemplar coma lo mismo o termine comiendo hasta más cantidad y baje de peso. ¿Ok? Todos los pacientes que no comen su alimento es porque no les gusta el sabor o se aburrieron, ya vieron que no, porque puede haber problemas médicos que generen que el paciente no coma o puede haber problemas de comportamiento que generen lo mismo. Hay que estar abiertos a ir analizando esto. Los pacientes con problemas ortopédicos deben mantenerse lo más bajo posible de peso para evitar empeorar el problema. Eso es una completa mentira. ¿Sale? El paciente tiene que mantenerse en su peso ideal y para conocer el peso ideal de una mascota tenemos que evaluar su condición corporal. ¿Qué va a pasar si el paciente baja más de su condición corporal? Lo que va a empezar va a ser a perder músculo. Al perder músculo se va a modificar las zonas de carga o de manejo del sistema músculo-esquelético y esto va a generar que si hay problemas de articulaciones en ciertas zonas, estos problemas se agraven. Entonces, no enflaquen a los pacientes ortopédicos nada más por enflacarlos, sino busquemos su peso ideal. ¿La alergia alimentaria puede deberse también a componentes no proteicos? La respuesta general es no. Solamente hay una raza de perros que se ha comprobado, que es el setter irlandés, que tiene un gen que no se expresa en todos, que hace a los pacientes alérgicos al gluten, ¿vale? Pero de ahí en fuera el 99.999% de los pacientes va a ser alérgico alimentario a una fuente de proteína y por ahí tenemos que arrancar, ¿sale? No es lo mismo ser alérgico alimentario a se comió un pedazo de manzana y se llenó todo de ronchas, ¿vale? No es el mismo tipo de alergia al que estamos hablando, pero estamos hablando de un paciente que tiene un diagnóstico ya propiamente de alergia alimentaria. Entonces, no empecemos a pensar que es la fruta, que es la verdura, que es cualquier otra cosa. Pensemos siempre en la proteína. El descarte alimentario para un paciente alérgico se tiene que realizar exclusivamente con alimento hidrolizado. Eso es mentira. ¿Ok? Si tenemos un paciente al cual le podemos dar una correcta rastreabilidad de alimentos y podemos encontrar que el paciente no haya sido expuesto a otros tipos de proteína, podemos hacer un descarte con un alimento proteína Nobel. Pero para poder lograr eso tenemos que estar seguro de que uno, el paciente no lo haya consumido y dos, el alimento que estemos
utilizando no tenga para nada ningún componente del alimento que estamos buscando descartar. Y ahí es donde viene el reto. El 90% de los alimentos que dicen que son de salmón no solamente están hechos a base de salmón. Entonces aguas con esto, pero no tiene que ser exclusivamente con un hidrolizado. Es que es alérgico y le mandé el hidrolizado, el propietario no lo quiere pagar o el paciente no lo quiere comer. Y entonces ya no pude hacer el descarte. Mentira, se puede hacer y se puede avanzar por otro camino. Entonces esto también se puede hacer. ¿Los alimentos comerciales son una posibilidad para el manejo de diferentes patologías? No, bajo ninguna circunstancia. Un paciente enfermo, incluyendo pacientes con sobrepeso, obesidad, no van a poderse manejar de manera eficaz con alimentos comerciales. Van a necesitar alimentos de prescripción. Utilizar un alimento más caro disponible es la mejor manera de garantizar la nutrición correcta. Ya vimos que no, porque el alimento más caro es el que tiene más proteína y no muchas veces, o proteína de mejor calidad, y no muchas veces eso es lo más ideal. Mezclar alimentos potencializa lo mejor de cada uno de ellos, hablando específicamente de croquetas. Normalmente a mí en lo particular no me gusta, porque si no controlamos la proporción específica de cada una de las croquetas, podemos perder el potencial de ambas y podemos tener problemas. ¿La emaciación del paciente indica un problema médico? No siempre. He visto pacientes emaciados que solamente no comen bien y que están completamente sanos. Entonces no vemos un animal flaco y pensamos que está enfermo, sino primero pensamos que puede no estar comiendo bien. Los alimentos gastrointestinales están indicados para el manejo de cualquier tipo de diarrea, tampoco es algo real, porque si la diarrea está originada por una sensibilidad alimentaria y ese alimento gastrointestinal está hecha con esa proteína, esa diarrea no va a mejorar y podría empeorar. Los alimentos urinarios se pueden dar de forma permanente, ya que hay pacientes que no controlan ni eliminan los cristales, también es mentira. Los alimentos urinarios no deben de darse de manera permanente. Si el ejemplar no está controlando la producción de cristales, puede deberse a pH de la orina o a infecciones secundarias que no hemos diagnosticado. Si no controlamos pH y si no controlamos infecciones, los cristales probablemente se van a seguir presentando. Los alimentos hipoalergénicos son alimentos hidrolizados, eso es mentira. ¿Ok? Un alimento hipoalergénico, o sea que no me va a generar alergia, podría ser tan sencillo como un alimento Nobel para un ejemplar, ¿sale? Entonces no tiene que ser forzosamente un alimento hidrolizado. La nutrición en cáncer tiene el objetivo de evitar la proliferación de la patología. Eso es una mentira, porque si el paciente ya está en una etapa avanzada de cáncer, lo que va a buscar la alimentación ahí ya es dar calidad de vida, ¿sale? Entonces ahí ya la forma y la perspectiva en la que se maneja una nutrición con cáncer ya cambia. Se debe de utilizar alimentación renal en cuanto es diagnosticado el problema renal o incluso para prevenir la aparición del problema. Es una mentira completa, sobre todo en gatos, ¿vale? No se ocupa el alimento renal para prevenir problemas renales y no se cambia alimento renal a menos de que el paciente esté estadificado. Idealmente un perro hasta estadio 2 o 3 e idealmente un gato hasta estadio 3 o 4. Incluso hay literatura que te dice que ni siquiera un gato estadio 4 debería de tener una restricción proteica por su metabolismo. Entonces no ocupemos el alimento renal como si fuera la panacea porque no funciona de esa manera. Un paciente que no baja de peso es un paciente mal alimentado, eso es una mentira. Hay pacientes que comen lo que deben de comer o menos y aún así están con problemas de sobrepeso porque pueden tener enfermedades metabólicas. La dieta BARF es una alternativa real y segura para el manejo nutricional de los pacientes, ya vimos que no. Se puede ofrecer alimentación cocida a gatos con toda seguridad, ya vimos que tampoco, ¿ok? Entonces, aquí está pues simplemente ejemplificado todo lo que sí podemos hacer y todo lo que podemos generar como de cambio positivo en los pacientes cuando tenemos un abordaje ya desde una perspectiva nutricional como tal. Entonces sí podemos aportar mucho a sus casos, sí podemos aportar mucho a su manejo y bueno, pues los invitamos a acercarse a nosotros si tienen alguna duda o pregunta. Les dejo igual la pregunta, qué otro mito conocen o qué otra duda nutricional quisieran resolver. Y bueno, pues yo me reporto a sus órdenes. Les dejo mi correo electrónico, les dejo mi Instagram por si quieren mandarme un mensajito, un correo o algo. Los puedo asesorar en todo lo que quieran. Lo único que no hago son dietas, o por lo menos no gratis. Pero si necesitan ayuda de literatura, de algún caso o de alguna cuestión en particular o especial, lo podemos trabajar.
siempre estoy en disposición de poderlos ayudar y creo que puedo aportarles bastante desde la visión nutricional para que sus pacientes estén pues mejor de lo que están actualmente. Entonces, pues me reitero a sus órdenes, agradezco mucho el tiempo, el espacio, la disposición y pues me quedo aquí conectado para preguntas o dudas que tengamos. Muchas gracias por el espacio. Pues vamos a esperar a ver si alguien tiene alguna pregunta. Mientras yo voy a buscar anuncios, nos escribe en lo que alguien prende su micrófono. Mira, ya tenemos una pregunta. Si quieres, pasamos de una vez y cierro después de las preguntas. Va, Dice que si podrías volver a explicar lo de la regla de tres, por favor. claro que Este, sí. ujú. Volvemos a hacer el ejercicio con mucho gusto, nada más que sí necesito que pues acerquen un papelito, pluma o algo para que lo podamos hacer y que tengan su calculadora a la mano. Voy a abrir, me voy a permitir un poco aquí quitar esto y voy a abrir mi calculadora para que la puedan ver en grande. Creo que ahí se alcanza a ver, ¿verdad? Vamos, ¿eh? Ok. Necesitas compartir otra vez y Ah, sí seleccionar es la cierto. aplicación Sí, de la tienes toda la computadora. razón. Sí, sí, sí. Espérame, entonces déjame dejar de compartir y luego compartir mi calculadora. Perfecto. Ahora sí vemos mi calculadora, ¿no? Bueno, Sí, ya la vemos. entonces recuerden que la fórmula general es 70.2. El 70.2 es un factor que no se mueve, ¿sale? Entonces no se preocupen qué animal sea, mientras sea un mamífero placentado es siempre 70.2. Vamos a poner entre paréntesis el peso del paciente, que en este caso hicimos el ejercicio de un paciente de 10 kilos. Cerramos el paréntesis, ya aparece aquí arriba esa fórmula y luego lo vamos a elevar a la punto 75. Hay dos opciones, hay un triangulito arriba que se llama exponencial o esta tecla que se llama X a la Y, ¿sale? Que aparece este triangulito que estamos viendo acá. Aquí le vamos a poner el punto 75 que también es un factor que nunca se mueve, ¿ok? Ya que hacemos la cuenta así completa, nos sale este dato, 394.76. Este dato es el dato de, digamos, la cantidad de energía que necesitamos en tasa metabólica basal. Recuerden que eso lo vamos a multiplicar por el factor de actividad. Puede ir desde 1 hasta 5, dependiendo qué tanta actividad tenga. Entonces, vamos a ocupar uno de 2 que podría ser un paciente con una actividad moderada o podría ser un paciente a lo mejor joven en la última etapa de crecimiento. Entonces multiplicamos esto por 2 y esta va a ser la cantidad de calorías que necesita el paciente cubrir al día ya con todo lo que necesitamos, ¿vale? Entonces este 789.52 lo vamos a colocar pues en el papelito para que podamos visualizar la regla de 3. Entonces 759.52, ¿vale? Y luego vamos a hacer la regla de 3. La regla de 3, para la regla de 3 vamos a necesitar las kilocalorías del alimento, ¿ok? Entonces vamos a poner de ejemplo que un alimento tiene 3.500 kilocalorías, se pone en la primera parte, se pone un guión adelante y esto va a ser siempre en 1.000 gramos, que es 1 kilo, ¿sale? Y para hacer mi regla de 3, básicamente lo que hacemos de evaluación es si en 1.000 gramos hay 3.500 kilocalorías, ¿en cuántos gramos habría 789.52? Entonces la regla de 3 que era 3.500, adelante 1.000 gramos y abajo 789.52 y adelante es la X, porque yo tengo que descubrir cuántos gramos necesito para cubrir esas kilocalorías. Y entonces, una regla de 3, recuerden que se multiplica en diagonal y se divide en recto. Entonces, multiplicamos el 789.52 por 1.000 en la regla de 3 y esto lo dividimos, ay, perdón, no salió. 789.52 por 1.000. Recuerden, estamos haciendo la regla de 3 entre las kilocalorías del alimento, que son 3.500. Y entonces nos da un total de 225 gramos de comida.
esta es la cantidad de gramos que nosotros tendríamos que tener o tener de este alimento para que nos aporten las 789,52 kilocalorías que necesita el paciente de requerimiento, ¿vale? Entonces, no sé si ya fue como más visual, pero básicamente así es como funciona. La regla de tres, pues siempre hay que manejarla. Realmente la regla de tres no importa cómo ustedes la expresen, porque siempre va a quedar igual. Si ustedes ponen primero los gramos y luego las kilocalorías, o ponen arriba el requerimiento y la X y abajo los gramos y las kilocalorías, de todas maneras siempre la multiplicación va a ser kilocalorías que les dio del paciente por 1000 entre kilocalorías que tiene el alimento. Y así les van a salir pues los gramos que el paciente necesita. ¿Vale? Entonces espero que ya con esto haya quedado mejor explicado y pues no sé si haya por ahí alguna otra pregunta o duda. Creo que por aquí teníamos Y una uno que más. dice que en pacientes esterilizados, ¿qué cambios en la dieta se deben realizar o cómo se debe seleccionar el factor de actividad? Es una muy buena pregunta. Yo antes que darte una fórmula o darte alguna cosa que multiplicar, yo lo primero que te diría es saber cuánto está comiendo el paciente. Si sabemos cuánto está comiendo el paciente, podemos también saber si antes de la esterilización el paciente está comiendo lo que debe de comer o está comiendo más o está comiendo menos. ¿Sale? Ya desde ahí va a ser algo importante, porque obviamente el paciente que está comiendo más de lo que debe de comer va a tener una predisposición mayor a que una vez esterilizado empiece a subir de peso. Ya que identificamos eso, lo que hacemos ya es multiplicarlo por un factor propiamente de un paciente o en mantenimiento o con predisposición a la obesidad. Eso normalmente va de un factor de 1,2 más o menos a 1,5 máximo, ¿sale? Ahora, lo voy a calcular inicial quizá con 1,5 para no quedarme muy abajo, pero ¿qué va a pasar? Si yo empiezo a ver que el paciente empieza a subir de peso y a salirse del rango de condición corporal, yo voy a hacer la multiplicación por 1,4 o por 1,3 o por 1,2 hasta que logre que el paciente se mantenga y no aumente de peso. ¿Sale? Entonces, básicamente así es como se toma la decisión de qué propiamente factor utilizar, pero la base está en cuánto está comiendo. Ahora, si yo hago el cálculo con 1,5 y resulta ser una cantidad muchísimo menor que lo que el paciente está comiendo actualmente, entonces yo no recomiendo que bajen de golpe de esta cantidad a esta, sino que empiecen a bajar gradualmente hasta que lleguen a la meta que ustedes saben que sería lo que debería de comer, para que no nos empiece a generar este problema. Si ustedes hacen este manejo en los primeros un mes antes de la esterilización y 2 o 3 meses después de la esterilización, los pacientes jamás se les van a subir de peso o la posibilidad de que se suban de peso va a ser mucho menor. Entonces esto nos ayuda mucho a evitar esta parte. Y pues sí, pasa muy seguido. Paciente esterilizado, paciente gordo, pero no porque sea un problema, sino realmente porque no hicimos un manejo propiamente de esa parte, ¿no? Entonces, bueno, Miguel, espero con eso haya contestado tu pregunta. Y nos pregunta Leslie, aparte del costillar, la columna y la cadera, ¿qué más estructuras vemos para medir la condición corporal? ¿La cintura, la cresta occipital? En general, no. Con que tú tengas la evaluación de costillar, columna y cadera es más que suficiente. Por ahí hay mediciones y por ahí hay cuestiones de centímetros y demás. La realidad es que si ustedes hacen una correcta evaluación de condición corporal, ustedes solamente van a ocupar costillas, columna y cadera. Y un ejemplo básico, ya que vas como especializando la cuestión de condición corporal. Si ustedes ven a simple vista todo, yo lo veo sin tocarlo, es un 1 de 5. No tienen que irse a otro lado, ¿sale? Si yo toco al paciente y yo siento las tres estructuras, pues digamos, bastante evidentes, pero proporcionales, obviamente es un paciente con un 2 de 5, por decirles algo. Y ya luego, ¿qué puede pasar? Yo puedo sentir las costillas, pero ya no siento la columna tan fácilmente, ya no siento la cadera tan fácilmente. Entonces, este ya es un paciente que está cerca de un 3. Ya un paciente 3 es donde yo tengo que pasar la mano y tengo que hacer una fuerza muy leve o un contacto muy leve y puedo sentir las estructuras. Cuando tengo un 4, yo tengo que poner más fuerza para poder sentir esas estructuras y cuando tengo un 5 de plano, tengo que hundir la mano para poder sentir esas estructuras. Si ustedes tienen duda, no evalúen solamente costillar, no evalúen solo columna, no evalúen solo cadera, evalúen todo. Si todo les cuesta trabajo, es un gordito en potencia, ¿sale? Si a algunos les cuesta trabajo y otros no tanto, entonces no es un paciente en condición normal,
normal, pero sí elevado. Y ustedes así con eso van haciendo los cálculos. Créanme que de inicio parece complicado, pero la realidad es que conforme empiezas a hacer el ejercicio de estar palpando, después de palpar 50 o 100 perros en consulta o en hospital, te vas a dar cuenta cuál es la condición. Y empiezan a compararlos entre ellos. Si van dos o tres pacientes a consulta, evalúen condición corporal y compárenlos entre ellos. ¿Cuál se siente más, cuál se siente menos y cuál se siente mucho menos? Y entonces con eso pueden empezar ustedes a comparar al mismo tiempo qué paciente podría ser o no podría ser. Y la invitación es a que todas las personas disponibles en ese momento puedan hacer esa evaluación. A lo mejor eso no lo van a poder hacer en consulta, pero a lo mejor en hospital sí van a poder pasar todos los del hospital a tocar a un perro y que se empiecen a poner de acuerdo en qué evaluación van a dar. Si empiezan a escuchar a los colegas y uno dice 5 y otro dice 3, pues entonces alguno de los dos se va a estar equivocando. ¿Qué criterios vamos a ocupar para saber que estamos cerca o no cerca? Y esos criterios son pues las tablas o las zonas anatómicas que estamos tocando propiamente, ¿no? Entonces, pues en general con eso iniciaría, pero pues es práctica y hay que practicarlo bastante. Y la condición muscular va de la mano con la condición corporal, es aparte. No, eso es aparte. Fíjate que sí, obviamente un paciente con mayor condición corporal, pues va a tener obviamente músculo y va a tener grasa. Pero si tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene un problema ortopédico o tiene un problema neurológico y no está utilizando cierto miembro y demás, en ese miembro a lo mejor vamos a ver una menor, como tal músculo, ¿no? Una menor, en la inserción del músculo, el músculo no lo vamos a sentir y demás, y no es precisamente un paciente bajo de condición, sino es un paciente que está atrofiado por algún problema médico. Pero la realidad es que un paciente podría tener, digamos, en ciertas zonas no tanto músculo o quizá en algunas otras más grasa y no forzosamente ser un flaco o un gordo al 100%. No, gracias a ti por la pregunta, Leslie. Buenas noches. Yo quisiera saber, mientras te anima alguien más, paciente obeso, ¿tú qué le haces primero? ¿Manejo nutricional o perfil tiroideo? Qué buena pregunta, Javier. Pero primero es el manejo nutricional. De repente nos emocionamos mucho mandando evaluaciones y no estoy poniendo el mal ejemplo porque mañana voy a mandar un perfil tiroideo y una supresión ADEX a dosis bajas con un paciente porque ya estoy desesperado que no baje de peso. Pero justamente es eso. Si yo sospecho que un paciente puede tener una enfermedad metabólica, yo lo tengo que comprobar. Recuerden que un estudio de laboratorio no es para que nos digan que tiene un paciente, sino para descartar algo que yo ya estoy sospechando de inicio. Entonces, yo no voy a mandar estudios a diestra y siniestra para ver qué encuentran por ahí, porque si no encuentran nada, yo lo que hice fue hacerle generar un gasto adicional que quizá no necesitaba el paciente o que quizá a un propietario le costó mucho trabajo. Si yo hago un manejo nutricional con un paciente, yo en un mes o en un mes y medio me puedo dar cuenta si ese paciente está bajando o no de peso. Y si en determinado momento tengo la sospecha de que puede haber una enfermedad metabólica, yo voy a platicar con el propietario de que yo ya estoy apuntando todas mis señales y todos mis recursos hacia allá, pero él tiene que estar muy consciente que el único que sabe si realmente ha hecho ese manejo nutricional es él. Si él me garantiza a 100% que lo ha hecho, yo hago los estudios y les aseguro que voy a encontrar algo. Pero si no, entonces le doy pauta como a decirle al propietario, yo voy a buscar enfermedades aquí, pero si las enfermedades no existen, porque el que no está haciendo bien las cosas eres tú, entonces no vamos a encontrar nada y nos vamos a regresar al principio. Y nos encanta mucho estudiar los casos desde la perspectiva de los libros, ¿no? Buscamos hipotiroidismo, buscamos hiperadrenocorticismo en un paciente y vemos que la hipotriquia bilateral y que el abdomen pendulante y que no sé cuántas cosas vemos, pero en clínica vemos pacientes que no cumplen todos esos protocolos y aún están enfermos, ¿vale? El paciente de mañana yo creo que lo voy a reportar como estudio clínico porque nunca había visto una química sanguínea tan perfecta y bien equilibrada como la que él tiene y aún así sospecho que puede tener una enfermedad metabólica. Hace una semana diagnostiqué a un paciente con
hiperadrenocorticismo, que el único signo que tenía era que no bajaba de peso, porque la piel, el pelo, no tenía abdomen pendulante, no tenía nada, pero el paciente no bajaba de peso. Entonces, si hay buena comunicación con el propietario, si hay confianza, entonces podemos como tal ir avanzando hacia esa perspectiva. Pero definitivamente primero es el manejo nutricional, primero es la sospecha y luego que el laboratorio me confirme o me descarte esa sospecha. Pero en general así me gusta manejarlo. Listo, gracias. Bueno, hasta ahorita no ha salido ninguna otra pregunta. Ya nada más yo como adicional al último comentario que hizo la doctora Leslie, eh, a mí me pasa, por ejemplo, en laboratorio, yo que es a lo que me dedico, y hablando de esta diferencia entre condición corporal contra condición muscular, eh, a mí me ha pasado, por ejemplo, tener individuos que en la anamnesis me dicen condición corporal 5 de 5 y luego me sale la creatinina baja. Entonces, pues una de las posibilidades dentro de la causa, entre otras, es que tenga una pobre masa muscular, ¿sí? Y luego me ha tocado tener discusiones con los médicos de que cómo me interpretas una creatinina baja en un paciente gordo, como de origen muscular o por déficit muscular. Y yo les digo, pues es que una cosa es que esté grasoso y otra cosa es que tenga músculo. Y si tú no le estás evaluando el músculo, pues siempre tienes que considerar esa, esa posibilidad, ¿no? Evidentemente, también en un paciente gordo, pues puede tener hiperadrenocorticismo, puede tener otras cosas que disminuyan la creatinina, pero vaya, no se puede descartar solamente porque el paciente tiene condición corporal 5 de 5 vaya, ese es el punto, ¿no? Y creo que sí, últimamente, creo que ya hay una escala de gatos de condición muscular, no sé si de perros, de gatos sí la he visto, y creo que sí como que ya se está popularizando esto de evaluar condición muscular, no nada más corporal, ¿sí? Para Ujú. otras cosas clínicas, a lo mejor no nutricionales, pero sí creo Sí. que ya se le está empezando a dar como más relevancia al músculo por encima de todo el conjunto, ¿no? Sí, pero todo parte de eso que comentas, ¿no? O sea, si no sabemos evaluar bien la condición corporal, pues a nosotros, bueno, nosotros no estamos dando herramientas al patólogo, ¿no? La idea es siempre esta cuestión, ¿no? Queremos que el patólogo nos diga lo que nosotros estamos pensando, pero no le estamos dando las herramientas para que llegue quizá a ese mismo camino, ¿no? Entonces ahí es mucho la cuestión de la comunicación y no solamente pasa con la condición corporal, pasa con muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es una parte importante porque en serio, o sea, de repente a lo mejor otras cosas médicas son más complicadas de hacer, pero créanme, evaluar una condición corporal es algo bastante práctico, sencillo y alcanzable para todos. Simplemente no lo hacemos porque nos enfocamos en otras cosas, ¿no? Escuchamos que el paciente viene con diarrea y ya estoy empezando a pensar que en la palpación y que la temperatura y que los linfonodos y todo, ya se me fue la onda y ya no vi la condición corporal, ¿no? Entonces es eso, que regresemos a los orígenes, porque muchas veces en los orígenes pues tenemos la realidad de lo que el paciente está teniendo. Bueno, entonces, nada más ahora sí voy a dar avisos antes de cerrar por completo, ya que no parece haber más preguntas. Eh, em, Les voy a compartir un poquito la presentación. Em, Básicamente solamente les queremos avisar que tenemos servicios nuevos. Pusimos la prueba de sangre oculta en heces y tenemos ya pruebas rápidas disponibles para diferentes enfermedades. Hay diferentes pruebas que traen diferentes. Hay unas que traen, por ejemplo, Ehrlichia sola, unas que traen Ehrlichia anaplasma y Lyme y así, ¿no? Hay varias diferentes. Entonces ahí eso ya está disponible, me parece, en nuestro catálogo en línea. Y tenemos también los servicios referidos, que son servicios de pruebas en general, que no realizamos nosotros en el laboratorio, sino que nos apoyamos con otros laboratorios, ya sea aquí en México o en Estados Unidos, que nos puedan ofrecer pruebas que a veces es difícil de encontrar, ¿sí? Y son pruebas a lo mejor no tan difíciles como histopatología, que aunque aquí hay patólogos, pues les estamos dando la opción de tener un patólogo diferente a lo mejor a lo que está ofertado en la ciudad. Eh, Inmunohistoquímica, eh, cultivos microbiológicos de lo que necesiten, ¿no? Orina,
de piel, de oído, de lo que quieran. Hay unos paquetes que están interesantes, por ejemplo, el de oído trae tanto cultivo micótico como bacteriano, entonces es muy útil. Em, ¿Qué más? Pruebas de PCR, también pues diferentes a las que de repente tenemos aquí ofertadas en la ciudad. Y manejamos PCR en tiempo real, que pues por ahí, de los que entiendan un poquito sobre la técnica, presenta algunas ventajas por encima de otras que se ofertan en la ciudad. Todos los estudios que mandamos a otro laboratorio, nos aseguramos de que haya un especialista en el área. Sí, si mandamos una muestra de parasitología, se la mandamos a un parasitólogo veterinario. Si mandamos los cultivos, se las mandamos a un microbiólogo veterinario. Si mandamos histopatología, se las mandamos a un anatomopatólogo veterinario. Y tratamos de que sea gente pues, lo más capaz posible para darles el mejor de los servicios. Ahí tiene sus cosas, ¿no? Pues el hecho de mandar en paquetería, hay un riesgo ahí con la paquetería que no podemos controlar, entonces considérenlo también. Y estas pruebas estamos trabajando en el catálogo. Nos vamos a tardar porque son un montón de pruebas, no sé, 200 pruebas, no sé. Entonces nos vamos a tardar un poquito en tener el catálogo listo. Sin embargo, es un servicio que ya les podemos ofrecer. Si ustedes necesitan una prueba, nos escriben al WhatsApp del laboratorio y ahí les contesto con mucho gusto. Les contesto precio, les contesto muestra a enviar y tiempo de entrega de resultados, ¿sale? Y no, eso fue todo en cuanto a los anuncios. Ya nada más para cerrar, vamos a hacerle la entrega simbólica al doctor de su constancia. Eh, Parece que ahí está. Que Pet Lab pues le entrega al doctor David Domingo Sosa su constancia por la participación como ponente en esta plática de generalidades de nutrición en la clínica diaria, que se llevó a cabo el día 28 de mayo del 2026 y que tuvo una duración aproximada de 2 horas, ¿sí? Eh, la próxima semana vamos a tener el jueves también otra vez al doctor David hablándonos sobre eh, dietas crudas, ¿no? Sobre BARF. Entonces, pues están todos invitados a regresar el próximo jueves. Y si tienen amigos que les guste ese tema en el particular, ¿verdad? O que sean de la gente que es partidaria de este tipo de dietas, también estaría bien que los invitaran para sentarnos a dialogar sobre ventajas y desventajas, ¿no? De este tipo de dietas. A lo mejor y aprenden algo, a lo mejor y aprendemos algo. Entonces, pues todos invitados, los que están aquí y los que no están también, ¿verdad? Los que nos van a estar viendo por diferido, digamos. Y te agradecemos mucho, David. Pues ya sabes, siempre un gusto tenerte. Y la próxima semana nos vemos otra vez. Gracias por el espacio, amigo. Gracias a ustedes por estar aquí. Creo que la iniciativa siempre de dar este tipo de charlas y de, obviamente, acercar un poquito más a las áreas que trabajamos y lo que podemos hacer por el bien de las mascotas o de los pacientes, pues siempre es importante, ¿no? Entonces, pues por aquí estamos en lo que se necesite y nos vemos por aquí también la siguiente semana. Entonces, pues nos vemos, descansen todos, muchas gracias.